Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Healing Souls Podcast. Hoy quiero hablarles de un tema bastante actual, sobre todo para los colombianos. Y este tema en especial resonó un montón conmigo porque creo que desde la perspectiva que lo voy a abordar, tiene mucho que ver en cómo cada persona maneja en general sus relaciones con los otros, especialmente con la pareja. Y quiero hablar de esto porque, como muchos de ustedes saben, en este momento en Colombia estamos en temporada electoral. Y lo que ha ocurrido y lo que muchas personas, incluso en Estados Unidos, lo vivimos, fue todo el tema de la polarización por los partidos. Pero más allá del tema político, porque no quiero hablar de política, pero sí quiero hablar del comportamiento que tenemos todos los electores, las personas, cuando nos encontramos con alguien que piensa distinto. Y esto es lo que vivimos en el día a día en las relaciones humanas, con nuestras parejas especialmente. ¿Qué pasa en nuestra psique, en nuestra mente, cuando nuestra pareja piensa diferente, tiene prioridades diferentes y nosotros creemos tener la razón? ¿Qué pasa cuando alguien piensa distinto? ¿Qué pasa o qué pasa en mis emociones cuando una persona que quiero mucho descubro que va a votar por el candidato que a mí no me gusta, que siento que le va a hacer daño al país? ¿Qué pasa cuando llega mi pareja y me propone que hagamos una inversión en algo que me parece demasiado descabellada? ¿Qué pasa cuando me siento en amenaza? Y se me ocurrió sobre todo empezar a hacer estas reflexiones viendo los posts de muchos amigos, gente que admiro, gente con la que trabajé, personas que cuentan con toda mi admiración y respeto, pero cuando yo empiezo a leer que empiezan a utilizar palabras ofensivas, apodos, comparaciones de otros seres humanos por pensar diferente, incluso con animales. Ya ahí digo, esto no está bien. Y cuando empezamos a tener ese tipo de comportamientos o reacciones a la diferencia, pienso mucho en cuántas veces en nuestras casas pensar distinto se convierte también en un crimen. ¿Y qué tal si el otro tuviera la razón y yo no? ¿Será que alguna vez nos damos esa oportunidad de preguntarnos qué tal que el otro tenga la razón y yo no? ¿Qué tal que el que apoya a las personas de este partido tengan la razón y yo no sobre estos puntos en específico? No, nos cuesta mucho no tener la razón y ahí es donde el ego nos gana. No nos cuestionamos, no dudamos de nosotros mismos porque creemos tener la razón y de alguna manera es un mecanismo de defensa. Nos da pánico, miedo, volver a vivir algo que seguramente ya vivimos. Entonces, en estos días que leía uno de estos posts donde comparaban a las personas que estaban en ese partido diferente con animales, específicamente, y animales bellísimos además, pero no lo hacían de una manera agradable o bonita, sino con la intención de ofender y de atacar. Yo inmediatamente pensé, ¿desde qué lugar, desde qué trauma, desde qué episodio esta persona está hablando? Para yo referirme a posibles personas que me compran, porque uno de ellos era un empresario que yo dije, Dios mío, segurísimo, dentro de todos sus clientes debe tener personas que van a votar por ese candidato. Imagínense el nivel de dolor no procesado, el nivel de trauma no sanado que debe tener una persona que en una posición como esa, que no estamos hablando de que no tenga educación o que no tenga acceso a recursos o información, para llegar a referirse a otros seres humanos desde ese lugar. Y lo pensé, ¿cuántas veces hemos ofendido a nuestras parejas llegando a la casa simplemente porque piensa distinto, porque tiene otras prácticas, porque considera que debemos crear a los hijos de una manera distinta? Y hago la comparación constantemente porque no podemos simplemente ir por la vida pensando que somos perfectos y productos terminados. Realmente tenemos que caer en cuenta que cuando estamos utilizando palabras ofensivas para dirigirnos hacia otras personas, hay algo en nosotros que no hemos trabajado. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Don Miguel Ruiz. Él es el autor de un libro que es
básico, yo creo que de convivencia, de cultura ciudadana, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Y uno de los acuerdos que él menciona en sus libros dice, sé impecable con tus palabras. Y no puedo encontrar un ejemplo más hermoso para hablar de esto porque yo siento que cuando aprendemos a ser impecables con nuestras palabras no significa que nos quedemos callados, que permitamos el abuso, que dejemos que otros pasen por encima de nosotros. Yo creo que aquí lo que estamos tratando de ver es que una persona que procesa sus emociones, que es sana, que aprende a poner límites, es una persona que es capaz también de verse a sí misma y no llenarse de miedo. O más bien, entender ese miedo, procesarlo, respirar y hacer uso de todas las herramientas emocionales que ya tenga para decir, tal vez no tengo la razón. Y esa es la invitación que hoy quiero dejarles a todas las personas que tengan la oportunidad de escucharme hoy para que reflexionemos en cómo tenemos nuestro ego en ese momento, si lo tenemos en control o si el ego nos controla a nosotros. Y lo peligroso que es permitir que el ego nos controle, porque así es como empezamos a quemar puentes, a acabar con relaciones que pueden llegar a ser muy importantes para nosotros en todos los sentidos, relaciones de pareja, amigos, familia. ¿Cuántos hogares en este momento no están siendo lastimados por la polarización política? Porque el esposo quiere un lado y la esposa el otro a nivel de partido. Y los 2 no son capaces de ver que tienen los mismos ideales. Los 2 quieren exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que queremos todos? Poder vivir en comunidad, poder vivir en paz, poder tener acceso a recursos, a educación, que mejore la seguridad, que mejore las condiciones de vida en todas las familias de nuestro país. Y en el mundo es exactamente igual. ¿Tú crees que si una persona está apoyando al candidato A o al candidato B, quiere algo diferente a ti? Y si te dieras la oportunidad de considerar que esa otra persona que está pensando distinto quiere lo mismo que tú, pero simplemente está entendiendo la vida desde otra perspectiva porque tiene derecho a tener su propia historia, su propio deseo de crecer de una manera distinta, ¿qué de malo hay en eso? ¿Qué de malo hay en ser distintos? Cuando al final eso es lo que nos hace una sociedad rica, empática, amorosa. Y la empatía, ay Dios, sí que nos falta. Así que, pues nada, quiero dejarte hoy con esa reflexión sobre lo importante de aprender a pensar distinto, pero sobre todo a aceptar la diferencia y a dudar de nosotros. Yo sé, muchas veces decimos, no, cree en ti, apréciate, conócete, valórate, pero en este caso también duda de ti, porque cuando estamos siendo agresivos, utilizando palabras tan fuertes en contra de personas que incluso amamos, mm, algo no está bien. Ahí es donde los invito, como siempre, vamos a hablar con alguien, busquemos ayuda terapéutica, hablemos, no sé, con un líder espiritual, con alguien que realmente nos ayude a crecer y no a polarizarnos más, no a llenarnos de más odio. Porque yo entiendo, muchas personas en diferentes periodos de gobierno probablemente han sentido el impacto de decisiones que esos líderes han tomado, pero hombre, luego pasa otro gobierno y pasan otras cosas. Y lo mismo pasa en las relaciones de pareja. A veces le damos la razón al que no la tiene y a veces nosotros tampoco tenemos la razón y también cometemos errores. Yo creo que aquí lo importante es informarnos, elegir lo mejor posible, pero sobre todo desde un lugar de respeto y de empatía por el que piensa distinto. Porque el que piensa distinto no quiere algo distinto, quiere lo mismo que tú. Que tengan un lindo día y nos vamos a ver de nuevo con otro episodio del podcast. Recuerden que soy Erika Navarro y las relaciones que transforman comienzan cuando te haces cargo de tu propia sanación.